En este caso del instrumento, lo que se debería de realizar es así, y así como lo pueden observar, y acá les explico. Inclusive, aquí el estudiante ha puesto el nombre del estudiante, el CEPRE, ¿no? Porque a ellos ha aplicado un instrumento que era depresión y ruptura amorosa, eran sus variables que estaba investigando, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el nombre, en primer lugar, acá a los estudiantes. Vamos a vista de variables, tenemos una serie de variables acá. ¿Ya observan? Es muchísimo. O sea, los dos instrumentos están acá. Los instrumentos, la encuesta que le ha aplicado a los estudiantes del CEPRE. En total, vamos a ver cuántos han sido. En total han sido 59 estudiantes del CEPRE. 59 estudiantes en su muestra. ¿Ya? Tiene dos variables simplemente. Su primera variable es depresión. Su primera variable es depresión, aquí está. Depresión. Y su otra variable es la ruptura amorosa que la ha considerado, ¿no? Bueno, quería investigar eso, la ha tratado de medir y la ha tabulado. Entonces, aquí podemos observar ya la tabulación de los dos instrumentos. Ustedes saben que, bueno, vamos a hablar de instrumentos la próxima semana, pero un instrumento tipo Likert tiene sus indicadores, su escala Likert, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Y tienen sus ítems, sus instrumentos, 20, 30 ítems, y van evaluando, y al final ya sale el valor de la variable que está evaluando, o el valor final. Es un instrumento documental, en este caso. Entonces, aquí vamos a observar, ¿no?, sus variables, y también de cada estudiante. Por ejemplo, acá lo que he considerado es de cada ítem se le ingresa en el SPSS y también en el Excel podría ser. O sea, ¿qué quiere decir esto? Observen acá. Vamos acá primero. Acá observan la columna. Dice edad, la primera columna son los estudiantes del CEPRE, es decir, la muestra, son 59. Todavía con nombre la consideraba acá. Ya está. Luego, en la segunda columna dice T1, T5, T6, pero no se confunden, la puesto de esa manera. Ya aquí, esos son los ítems, ya son los ítems que evalúa, la primera variable. Y la primera variable que está investigando es la depresión. La depresión es un instrumento ya validado, que ha tenido su confiabilidad mediante los expertos de psicología y lo ha aplicado, ¿no? Entonces, la primera variable es depresión, pero para medir esa variable de depresión ha utilizado un instrumento, es decir, una encuesta, ¿ya? Y también un cuestionario, la técnica de la encuesta y cuestionario utilizado. Y para medir la variable de depresión, ese cuestionario ha tenido, vamos a contarlo, algo de 1, 2, 3, 4, muchos ítems, ¿no? En este caso. Se dan cuenta acá de que los ítems no son correlativos, o sea, no son T1, T2, no son, porque hay ítems. Ese instrumento tiene la particularidad de que los ítems han sido, o sea, separados, o sea, lo han trabajado así el autor. Por eso es que, pero lo importante que entiendan es de que esos ítems, esos son los ítems, T1, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T14, T2, T3, así. Esto, todos son los ítems. Son los ítems que va a evaluar la variable de presión en una escala de tipo Likert, un instrumento. Entonces, aquí lo que ha hecho es ingresar ítem por ítem de cada paciente, de cada individuo, perdón, de cada estudiante que ha aplicado el instrumento. ¿Ya? Es su primera variable, que es depresión. Ahora, al mismo tiempo, también se observa acá, ¿ya?, los ítems, se observan los ítems, R1, R2, R3, R4 son los ítems. Se observa también en las dimensiones de la variable. ¿Se acuerdan ustedes que les había comentado de que una variable puede tener dimensiones para poder desglosarlo y poder medirlo? Este instrumento tiene dimensiones. Y una de sus dimensiones de esta variable, aquí está, ¿no?, el impacto es, por ejemplo, dimensión impacto, de la depresión, dimensión impacto, aquí está.
Continuamos acá con sus respectivos ítems y encontramos la dimensión negación. Seguimos, tenemos los respectivos ítems del instrumento, 9, 10, 11, 12, y llegamos a la otra dimensión, la dimensión pena. Un ratito. Aló. Estoy en clase. Acá hablamos. Sí. 6 y 10, creo. Hablamos ahí. Ya, entonces, disculpen, aquí tenemos las dimensiones de la dimensión pena, ¿no? La dimensión pena, con sus respectivos ítems, 9, 10, 11, 12, la suma de todos los, la escala de tipo Likert y la dimensión pena. ¿Ya? Seguimos acá, tenemos la dimensión culpa, igualmente, y así sucesivamente. Es bastante, ¿no? La dimensión rabia también la consideraba acá, como la medido, y la dimensión resignación, ¿no? Resignación, aquí está, ¿no? Aquí está la reconstrucción también, ¿no? Todo eso. Y por último, acá tengo que es la ruptura modal. Es una forma de tabularlo, ítem por ítem, que también lo vamos a ver, en otra oportunidad lo vamos a ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá, ¿qué quiere decir? Les explico ahorita, ¿no? Vamos a ver acá simplemente. El instrumento está con sus ítems, ya, con sus ítems, y acá tenemos la variable depresión, ya, depresión, por ejemplo. Ya. ¿Cuántos estudiantes tenemos? 59 estudiantes. Vamos a hablar solamente de una variable de presión, nada más, sobre la depresión. Es un instrumento que evalúa la depresión, de tipo Likert. ¿De cuántos ítems? Aquí está, ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, 5, así. Sí te van a evaluar. Van a evaluar. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ya, por ejemplo, que el primer estudiante, Daniel, es Daniel en este caso, tiene su el primer estudiante, ya, en el primer ítem del instrumento que apliqué, está con 2. Observan, está con 2. Y el 2 es el valor de la escala tipo Likert, que puede ser casi siempre, por ejemplo. Es un ejemplo, simplemente, casi siempre. En el ítem 5 acá tenemos que el Daniel tiene en ese ítem un valor de 1, y ese sería siempre, por ejemplo. Es una escala tipo Likert, ¿ya? Y así sucesivamente va 0, 2, ¿ya? Y ingresa todos los ítems de Daniel que ha respondido tipo Likert, ingresan todo esto hasta el final y llega a su suma de los ítems. De todos los ítems que ha respondido Daniel, es una suma de todos los ítems, porque es tipo Likert. Y la suma va a ser 23, el puntaje 23. Y ese puntaje 23 de de Daniel, de todos los ítems que se ha evaluado, el puntaje 23 me diagnostica que Daniel tiene una depresión moderada, ¿ya? Depresión moderada. Está depresión grave, depresión moderada y depresión leve, mínima, depresión mínima, ¿ya? O sea, les vuelvo a explicar. A ver. El valor final de la variable depresión en este estudio va a ser leve, moderada y mínima. Ya, ¿qué estamos a ver acá? Acá está depresión. ¿Ven la variable depresión, la 23? ¿Lo observan acá? Ya, vamos a sus valores. Lo vemos y sale ahí. Dice, 1 es mínimo, 2 es leve, 3 es moderada y 4 es grave. Esa es la categorización de la variable depresión, según el autor que ha trabajado ella, ¿no? En este caso, ahí está. 1 mínimo, 2 leve, 3 moderada y 4 grave. Ese es el valor final de la variable depresión. Muy bien, ya sé entonces. Pero para medir la variable de presión, yo lo voy a medir mediante un instrumento de recolección de datos, es decir, mediante un cuestionario. Y ese cuestionario es de tipo Likert, ya, con sus escalas tipo Likert y con sus puntajes. Que cada ítem del instrumento, ese instrumento tiene
un ítem, 2 ítems, 3, 4 ítems que tiene, observen, esos son los ítems que tiene el instrumento, ¿ya? Al final, cada ítem tiene un puntaje de cada estudiante. En ese ítem, ¿cuánto le asignan de puntaje al estudiante para medir la depresión? ¿No? Depende 2, depende 3, depende 4. ¿Por qué? Porque ya está categorizado en ese aspecto. ¿Ya? Categorizado. Entonces, lo que hacemos acá es ítem por ítem, sumar su puntaje, pongo la suma, me sale 23, y me diagnostica que es moderada. Ya, ese es mediante un instrumento que se va a aplicar. ¿Ya? Igualmente voy en el segundo ítem, pero igualmente voy en el segundo estudiante. El segundo estudiante que es Reina, en el primer ítem, ¿cuánto puntaje le puse? 2, y ese 2 puede ser casi siempre. En el otro ítem le puse 1, a siempre, por ejemplo. Acá 0, o sea, nunca, por ejemplo. Es un tipo líquido. Eso lo vamos a evaluar más específicamente la próxima clase, cuando veamos el instrumento de recolección de datos, la validez y la confiabilidad. Vayan viendo, vayan evaluando este tipo de instrumentos para la próxima clase. ¿Ya? Pero así como les explico acá, estos son los ítems. ¿Ya? Acá viene el segundo estudiante, cada ítem lo evalúa, lo suma, y al final le hacemos una suma total de todos los ítems. En el caso tiene 30 salió la suma de todos los ítems tipo Likert, y según los valores finales de puntaje, mira que es grave, ¿no? Depresión grave. Ahí está. Así, y de cada estudiante, debo ser de esa manera. Debo ser de esa manera de cada estudiante. Simplemente eso. Esto lo vamos a ver la próxima semana, cuando hablemos de validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, y vamos a dar unos 20 minutos o casi media hora de estos temas para poder entender mejor. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Bien, jóvenes, siendo las 4:43 de la tarde, le guardan el trabajo que han hecho, guárdenlo porque les va a servir más adelante para hacer algunas mediciones. Y para la siguiente clase, para la otra semana, vamos a desarrollar con la validez y la confiabilidad de instrumentos documentales, ¿ya? Porque los instrumentos mecánicos ya están validados. ¿Ya? Entonces acá vamos a hablar de la validez y confiabilidad de los instrumentos documentales, algo simple y sencillo, teniendo en cuenta solamente algunos métodos, y también vamos a hablar de cómo ingresar a la base de datos para hacer la validez y la confiabilidad, y también esta parte de la aplicación de ese instrumento para sacar mis datos, cómo lo tabulo en el SPSS. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Si no hubiese más preguntas, hay Al querer colocar lo que es etiqueta de valores para que salga todos los números, en los dos primeros me sale no se cambia a números, se queda con el mismo, con el debe por ser que ejemplo las has masculino, configurado mal las femenino. variables. Sí, debe ser porque las has configurado mal las variables. Ya, tienes que, de repente las has ingresado a escribir, quizás tú las has ingresado escrito, no las has puesto de otra manera. Debemos ingresarlo poniendo los valores finales. O si lo ingresamos así simplemente escribiendo, no sirve. Ya, por eso que les iba diciendo acá, ya lo cerré, pero bueno. Ya, por eso les iba diciendo, pues yo tengo una variable, por ejemplo, acá tengo la depresión, ya, me voy a sus valores, tengo que asignarles valores para poder tabularlo. Ya, si no le asigno valores, no voy a poder tabularlo. Por ejemplo, si yo le pongo acá, mira, vamos a poner acá un ejemplo. Vamos a poner una variable, voy a poner al final una variable. Acá voy a poner una variable, voy a poner ansiedad, nivel de ansiedad. Ansiedad, por ejemplo. Acá está la variable, ¿no? Lo dejo acá, voy a poner así. Y no le pongo ningún valor acá, no dice valores, no le pongo ningún valor, no le asigno valores. Me voy acá, a esta parte,
y supuestamente ya la variable ansiedad estar en la última fila, ¿no? Aquí está. Esto hay que eliminarlo, esto no sirve. Y aquí está, dice el nivel de ansiedad. Si yo acá lo escribo, nuevamente no nos va a hacer. Por ejemplo, pongo acá, le pongo ansiedad leve, acá lo pongo ansiedad, tengo la ansiedad acá. Leve, por ejemplo, luego la hago moderada, la escribo, pero sin asignarle los valores, o sea, no se va a poder ver, ¿ya? En todo caso, tienes que revisar acá que tenga las categorías o los finales y que esté ingresado bien. Cuando tú ingresas, te debe salir unas etiquetas, acá te tiene que salir un puntito para que puedas seleccionar si quieres ingresarlo así. Ya, por ejemplo, acá ansiedad, vamos a poner los valores. 2 nada más, ejemplo, ¿ya? 2 ponemos de moderada, y 3 le ponemos severa, ya, ahí está, demora cero, ya la asigné, ¿sí o no? Ya, alejamos simplemente, y veo acá, por ejemplo, acá me tiene que salir esta cosita, ¿lo observan? Miren, para yo poder ingresar así con letras, me tiene que salir este puntito, para yo poder, ahí me sale moderado, o sea, para seleccionar, moderado, al siguiente, igual me sale el puntito, para seleccionar. Ya. Y si ya lo analizo, ya sé, le pongo acá 2, le pongo 1, 3, 2, 3, ¿no? Sí, ¿no? Le pongo acá 3, por ejemplo, acá. Acá voy el 1, acá voy el 3, por ejemplo, acá voy el 3, acá tengo, por ejemplo, es leve, acá sería severo, acá sería moderada, y así. Le pido el valor y me sale acá, puesto. Ya, por eso es que te ayuda. Tienes que verificar eso, de que no esté así, para que puedas solucionarlo. ¿Ya? ¿Lo solucionaste o todavía no? ¿Puedes proyectar? No, profesor, no puede solucionar. No, sí, profesor, mejor para... Proyectalo y revísalo. Ya. Sí, proyectalo ahorita para corregirla en 5 minutos. Ya lo voy a presentar. Ya puedes proyectar. ¿Lo pueden ver? No, ahora sí, ahora sí. Ya. ¿Cuál es el problema que... Ahora explícanos. Acá en número de personas y en género, profesor. Cuando pongo acá en vista de datos, bueno, yo lo escribía porque no me salía nada y al cambiar acá, no sé, los demás sí se cambian, pero estos dos no. Ya. O sea, lo hice Pónelo así, de lo nuevo. escribí. No, bórralo el de arriba, bórralo, entra a tu vista de datos y bórralo eso, bórralo, todo bórralo. Ya, de nuevo pónelo ahí al costado, borra. Ujú. Ya. Ya. Trata muéstrame tu vista de variables. Ya. Ya. Acá coloqué lo que es masculino y femenino en género. Ya, acéptalo, aceptar, a ver. Ujú. Ya, acéptalo. Ya, a ver, vete a la vista de datos para ver. Vista de datos. No me sale nada. Ya, coloca el número. Uno ponele ahí. 1 y 2 ponele. 1 y 2. 2. Ya, anda a la vista de etiqueta de valor. Ya, ahora se cambió. ¿Ya ves? Sí, ya se Ya, cambió ya. si vas a ingresar con números, es solo con números. Si es con letras, es solo con letras. Ya, bueno, así tienes que Ya. verificar para que lo puedas ingresar. Sí, Ya, muy ya bien. está, profesor, gracias. Ya, muy bien, jóvenes, ha sido un gusto. Nos vemos la próxima semana. Vean el material de esta semana. No voy a dejar todavía trabajo, para la próxima semana no voy a dejar trabajo todavía. Ya. Lo estudian este material, practiquen su ingreso de datos, de variables y también les voy a dejar el material en claro para que puedan leer. ¿Ya?
Muy bien, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Cuídense.